Bien, en este vídeo vamos a preparar los datos para crear mi primera tabla dinámica. En pantalla tienes una información al respecto de unas facturas que me he bajado en formato Excel de mi programa de facturación. En concreto es un listado de facturas recibidas. ¿Y qué tenemos aquí? Pues la primera columna, S, es la serie. La segunda, número de factura, fecha, sigo, proveedor, estado, pagado pendiente, la base, el IVA, esta columna que no me aporta información y ahora vamos a ver qué hacer con ella, y el total. Entonces se trata de dejar los datos lo más limpios posible para crear la tabla dinámica. Y lo primero que quiero que te fijes es en esta zona superior. A, B, C, D, E, G. Entonces aquí hay un salto. Si quisiera hacer una tabla dinámica con esta característica, mira lo que pasa. Para que lo entiendas mejor. Selecciono los datos, digo insertar, o sea, hago clic en el menú insertar y después en el icono tabla dinámica. Ya me ha cogido los datos que he seleccionado para crear la tabla y esto te lo explico luego. Lo que quiero es que veas el error. Aceptar. Advertencia. Advertencia y error porque de aquí no me deja pasar. El nombre de campo de la tabla dinámica no es válido. Para crear una tabla dinámica debe de usar datos organizados en forma de lista con columnas rotuladas. Si desea cambiar el nombre del campo de la tabla, debe escribir un nombre nuevo para el campo. ¿Y por qué pasa esto? Por lo que decía, si yo selecciono la columna E y la G y pulso con el botón alternativo del ratón y le digo mostrar, vemos que del programa de facturación me introdujo un salto, no se sabe por qué ni por qué no, entre esas dos columnas. Entonces lo primero, antes de crear la tabla dinámica, vamos a eliminar esta fila en blanco, porque si tengo filas o columnas en blanco en una tabla dinámica, esto no es operativo y esto no me dejará llevar a cabo la tabla dinámica. Así que la selecciono, botón derecho del ratón, eliminar. Ahora sí que tengo los datos, todos los encabezados de fila correctamente con ningún espacio en blanco. Vamos a fijarnos ahora en esta zona de aquí. Voy a hacerlo más grande. También es una cosa que suele pasar cuando nos traemos listados de programas de contabilidad, facturación, etcétera. Entonces, este triángulo verde que se sitúa arriba a la izquierda es una sugerencia, una advertencia de posible error que me está indicando Excel. Como en este caso no pasa nada, puedo decirle que el número no está mal, que esté almacenado como texto, le digo omitir el error. Y otra cosa que te quiero decir es que no hace falta ir uno por uno, sino que si selecciono todos, donde tengo ese triangulito verde, una vez seleccionados despliego, omitir error y ahora ya me lo ha quitado completamente. Por último, antes de hacer la tabla dinámica, bueno, primero esta otra columna, como comentaba al principio, no la necesito, no me aporta nada, pues la elimino. Y por último, aquí en proveedor, puedes ver que por una parte tiene el código numérico del proveedor y por otra parte el nombre. Entonces, esto lo voy a separar de manera que por un lado aparezca el código y por otro el nombre. Así que lo que tengo que hacer es seleccionar la columna y desde ahí voy a datos, perdón. Voy a datos. Y dentro de datos tengo aquí este grupo de trabajo que se llama
herramientas de datos y voy a texto en columnas. Le digo delimitados porque le voy a decir que me separe lo que está antes y después de este guión. Siguiente, elijo, como aquí no está el guión, le puedo escribir, le puedo indicar el signo que es el que va a servir para delimitar los textos. Siguiente y finalizar. Bueno, me dice que aquí hay datos, desea reemplazarlos, vamos a decir cancelar porque previamente hubiese estado mejor que hubiese incluido una columna para poner ahí los datos del nombre, porque esto se va a separar en código y nombre, pues claro, si no le dejo un espacio para que se coloque, mal vamos. Entonces repito, datos, texto en columnas, delimitados, mira, me lo respeta, siguiente, finalizar. Ahora sí, tengo por un lado el código numérico y por otro lado el nombre. Así que aquí puedo decir proveedor número y por el otro proveedor a secas, por ejemplo, o nombre, proveedor. Vale, pues ya tenemos, voy a hacer esto más pequeñito, ya tenemos toda la información que queríamos tener para crear nuestra tabla dinámica de manera que haya quedado perfectamente preparada. Podíamos haber realizado todos estos cambios en vez de directamente con Excel, haber utilizado las herramientas de Business Intelligence que ya tenemos disponibles en las versiones desde Excel 2016. En concreto, hubiésemos usado Power Query, que en mi caso lo tengo en esta zona de aquí. Lo veremos en otro vídeo. ¿Y qué es lo que gano utilizando Power Query? Pues que tengo la ventaja de que voy a automatizar las acciones. De manera que una vez realizados todos los cambios, todas las transformaciones, todas las limpiezas que yo he realizado en Excel directamente, pero que si hubiese realizado con Power Query, una vez realizadas la primera vez, no tengo que volver a realizarlas en veces sucesivas, sino que se automatiza el proceso, con lo cual he hecho una vez, hecho para siempre. Todos estos movimientos de limpiar los datos, porque cada vez que me lo baje del programa de facturación, contabilidad, etcétera, va a venir de la manera que no está todavía correcta como yo lo necesito para la tabla dinámica. Pues bien, ahora sí que vamos a crear nuestra primera tabla dinámica y luego ya en otro vídeo la trataremos. Para crear una tabla dinámica puedo empezar de distintas formas, pero a mí me gusta seleccionar los datos. Lo puedo hacer como habéis visto, pinchando y arrastrando para seleccionar, o también si me sitúo en un dato dentro de la tabla y pulso la tecla control y con ella pulsada pulso de nuevo la tecla con el asterisco, automáticamente todos los datos, sin que haya, como hemos dicho al principio, filas ni columnas ni celdas en blanco, quedan seleccionados. Así que voy a insertar en el apartado o grupo tablas. Tengo varias opciones que ya veremos, pero ahora vamos a, en vídeos posteriores, tabla dinámica. Aparece ventana y me dice dónde están los datos. Pues como los había cogido bien, aquí están en esta zona con este pespunte, digamos. ¿Dónde quiero que se coloque la tabla dinámica? Puedo hacerlo en cualquier parte del libro o puedo decirle que en una nueva hoja de cálculo. Todo lo demás lo dejo como está y pulso a aceptar.
Entonces ahora se ha abierto una hoja nueva a la izquierda de donde tenía los datos, de manera que este es el esqueleto de la tabla dinámica que voy a poder ir construyendo. Y este es el panel de campos para trabajar con la tabla dinámica. Para crear una tabla dinámica, rápidamente, ya lo veremos más adelante con detenimiento en otro vídeo, simplemente puedo elegir uno de los rótulos, digamos estado, donde teníamos pagado y pendiente, aquí ves, y total. Esto para hacer una rápida. Entonces ya tengo aquí, voy a hacerlo más grande, los importes correspondientes a lo que ha sido pagado y a lo que está pendiente de pago, rápidamente. Entonces, este es el significado, esta es la utilidad, mejor dicho, de las tablas dinámicas. Y es que rápidamente puedo construir informaciones de manera que puedo estudiar la situación desde distintas perspectivas. Aquí, por ejemplo, estaría los clientes, en este caso proveedores, perdón, porque es una lista de facturas recibidas y podría yo ir viendo uno por uno la situación de todos ellos. O si quiero un análisis totalmente distinto, imaginemos que quiero, voy a quitar esto, pinchando y arrastrando hacia una zona de fuera. Imaginemos que quiero el IVA y lo quiero por fecha. Pues pincho y arrastro y me va colocando informaciones de manera dinámica para su análisis. De ahí el nombre de tabla dinámica. Una última cosa es que si yo hago clic por esta zona de aquí, el panel desaparece. Para que vuelva a aparecer tengo que hacer clic en los datos de la tabla dinámica. Y cuando tengo una tabla dinámica en una hoja, van a aparecer, y la tengo clicada, digamos, tengo un clic encima de ella, van a aparecer dos nuevos menús, con los que, bueno, tendremos muchas posibilidades de trabajar. De momento, esto es lo que quería explicar y hemos preparado los datos para crear nuestra primera tabla dinámica. Espero que te haya sido de utilidad y seguiremos explicando sobre tablas dinámicas en sucesivos vídeos. Un saludo.